Casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias te damos por este momento, Jesús. Gracias porque fue en la cruz, Señor, quien cancelaste toda maldición, Señor, de enfermedad, toda maldición de pobreza, toda maldición del pecado. Lo cancelaste en la cruz. Hoy fui redimido de toda esta maldición y puedo gozar, Señor, de todo el beneficio y la bendición que tú me das. Toda la gloria y toda la honra sean a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días a todos. Hoy es el día que Dios ha preparado para mí. Me gozaré, me alegraré en él. Hoy es el día que Dios ha preparado para mí. Me gozaré y me alegraré en él. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos los que están conectados. Bendiciones a todos los que pueden ver este pequeño mensaje. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de los beneficios de la cruz. No sé, aquellas personas que no pudieron conectarse la semana pasada, que no tuvieron la oportunidad, pueden ver el video en Altar Familiar. Allí pueden ver el video. Todavía esta prédica no se ha subido, pero muy pronto se va a subir, acerca de los beneficios de la cruz. Y quedamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Hoy vamos a hablar acerca de la cruz que en verdad debes llevar. Hay personas, haciendo un resumen de la semana pasada, personas que están llevando una cruz que no deben llevar, y lo pudimos comprobar por la palabra de Dios. Los beneficios de la cruz te traen liberación del pecado. Así que hay personas que están atadas al pecado, a una cruz que no tienen que llevar y que no pueden salir del pecado porque ellos piensan que no pueden salir, y no es así. Claro que puedes salir del pecado, claro que puedes salir de la drogadicción, claro que puedes salir del alcoholismo, claro que puedes salir de la prostitución, puedes salir de la atadura de la fornicación, puedes salir de la atadura del adulterio, puedes salir de la atadura de la mentira. Todas esas cosas, maldición en las finanzas, puedes salir de eso. Ya Jesús pagó el precio por ti y por mí. Somos libres del pecado. Gocemos de ese beneficio. No estemos atados a una mentira que nos han enseñado por mucho tiempo. La sociedad te enseña a que estás atado a una maldición donde no podrás salir, y muchas personas te juzgan y dicen: si ya estás allí no vas a poder salir de eso, ahí te vas a quedar hasta que mueras, y no es así. Jesús pagó el precio y somos libres de ese pecado. Otra de las cosas que fuimos libres fue de la enfermedad. Hay gente que lleva una cruz de enfermedad en su vida y cree que eso es parte de Dios. No, la enfermedad no es parte de Dios. Escucha bien, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo quiero que me respondas algo que sea agradable. ¿La enfermedad es agradable? ¿La enfermedad es perfecta? No. La voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta, es bendecirte, no es que estés atado a una enfermedad por años. Así que sé libre de eso. Esa cruz no es la que tienes que llevar. Hay otras personas que están siendo atadas en las finanzas, viven en miseria todo el tiempo prestando, viven en deudas todo el tiempo. Jesús vino a redimirnos de la maldición, de la pobreza, de la miseria. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Tenemos la bendición de ser bendecidos y en abundancia. El enemigo vino para hurtar, robar y destruir. Jesús vino para dar vida y para que la tengan en abundancia. No en pobreza, en abundancia.
Y estamos hablando de todos los sentidos, no estamos hablando del dinero solamente. Estamos hablando en abundancia de paz, en abundancia de amor, de riquezas espirituales que también se han perdido en muchos lugares, en hogares, en los colegios, en liceos, en universidades, en los trabajos, y tenemos que caminar en amor. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la cruz que verdaderamente debemos llevar. Y vamos a hablar para terminar la parte anterior de Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, dando así conclusión a la prédica o la enseñanza anterior. En el versículo 15 podemos notar lo siguiente, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Está hablando del alimento. Dice que si no obedecemos será maldito la canasta y la arteza de amasar. Serán malditos aquellos que salen de su casa y aquellos que entran a su casa. El hecho de no obedecer la ley. Mira lo que más dice. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Entonces todas las cosas te van a salir mal. Es otra maldición. Hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandades, hablando de muerte, hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina. Está hablando de enfermedades que vendrán sobre las personas que no obedezcan estos mandamientos de la ley. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Está hablando de que el cielo será de bronce, quiere decir que no habrá lluvia, y la tierra será de hierro, quiere decir que no habrá producción. Entonces, ¿por qué? Por la maldición del pecado, de la maldición de aquellos que no cumplan la ley. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Habrá destrucción por todas las partes donde estés. Harás cosas y no te saldrán bien. Plantarás un negocio y te irá muy mal. Todas estas cosas son maldiciones de la ley. Fueron lanzadas. Y dijo Dios, si tú no obedeces esto, esas maldiciones vendrán sobre ti. ¿Qué nos libró Jesús de todo esto? Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Escucha bien. Jesús se hizo maldición por nosotros para que nosotros no padezcamos de esas maldiciones de la ley. Ahora ya no es por la ley que tú eres bendecido. Ahora es por la fe que fue depositada en ti. Dice, somos justificados, es por fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios para ti. La fe es un regalo de Dios para ti. Él la sembró en ti para que tú la hagas crecer. ¿Cómo? A través del oír la palabra de Dios todos los días. No un día sí, un día no. No una semana sí y todo el resto de la semana no. No un día a la semana, no. Todos los días necesitas alimentar esa fe. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Eso es lo que quiero concluir la enseñanza de la semana pasada. ¿De qué nos libró Jesús estando en la cruz? De esa maldición. Todas esas maldiciones iban a caer sobre nosotros. Pero Jesús dijo, yo voy a hacerme maldición por ustedes para que ustedes no padezcan de eso ya más. Entonces ya fuiste libre de la enfermedad. Y yo fui libre de la enfermedad, fui libre de la miseria, fui libre de la esclavitud del pecado, fui libre de la maldición de la ley. No me pertenece. Estoy consciente de eso. Ahora, ¿cuál es la cruz que debo llevar? Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 24, Lucas capítulo 9, versículo 57, Mateo capítulo 10, versículo 38, y allí te habla de la cruz que debes llevar. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es Mateo 16, 24. Vamos a ver Mateo 10, 38. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
no es digno de mí. Y vamos a leer Lucas capítulo 14, versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos que cada evangelio toma algo interesante acerca de lo que es la cruz. La primera parte que dice es que el que quiera seguir a Jesús debe tener una condición específica. Número uno, debe negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Cuando yo digo, yo me niego a mí mismo, ¿a qué me estoy negando? ¿A qué cosas te quieres negar? ¿Te niegas a ser feliz? ¿Te niegas a ser próspero? Pues eso no es lo que te dice la Biblia. La Biblia dice que el que quiera venir en pos de Jesús necesita negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Muchas personas están viviendo una vida de calamidad, de perdición, porque no entienden lo que es negarse a sí mismo. Estamos envueltos en placeres, en deseos que nos envuelven en todo el mundo. Dice la palabra en Génesis capítulo 4, Dios le explica a Caín lo que es esto. Le dice, Caín, si tú hicieres bien, las cosas te van a salir bien. Pero si tú hicieres mal, con todo esto el pecado está a la puerta. Pero tú puedes enseñorearte de él. Pero tú puedes enseñorearte de él. Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Te vayas a Miami, te vayas a Europa, te vayas a Venezuela, te vayas a Colombia, te vayas a Latinoamérica entera, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él. O sea, Dios le dijo, en todas partes donde vayas, vas a encontrar pecado, vas a encontrar tentaciones, pero tú puedes enseñorearte de ello. Quiere decir que tienes que hacer una actitud impresionante en tu vida. Y lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Lucas capítulo 9, versículo 57. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que quisieron seguir a Jesús. ¿Y cómo le respondió Jesús? Porque parece que de repente vemos que Jesús sí fue duro con estas personas. Oye, Jesús sí les contestó mal. Qué terrible, Jesús. Oh, no puede ser que el maestro de maestros les haya contestado así tan fuerte. Qué calamidad. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Le estaba diciendo Jesús una persona que le llegó en el esto hay que entender algo. Jesús conocía el corazón de Jesús. Sabía cuando los fariseos le llegaban con hipocresía, los llamaba, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Verdaderamente. Los fariseos le preguntaban por el amor y ya Jesús sabía de por dónde venir. Era hipocresía. Esa persona venía y decía, oh Jesús, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, mira, no voy a tener almohadas ortopédicas para acostarme y tender mi cabeza. Tampoco voy a tener un hotel donde recibir, un hotel 5 estrellas. Tampoco voy a tener tal vez manjares para servirte a la mesa y que te sientes a la mesa por el servicio. No. Las zorras, aun cuando son zorras, tienen guarida, tienen donde esconderse, donde estar tranquilas de la lluvia, del ambiente, de los factores ambientales. Las aves tienen un nido que hacen para poder estar allí. Pero escucha bien, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Muchas veces tengo que acostarme encima de piedras, muchas veces tengo que dormir en la hierba, muchas veces la noche me agarra en la montaña y allí tengo que dormir. Si tú quieres venir en pos de mí, olvídate
de estar, que vas a estar en una king size acostado con una almohada ortopédica, antialérgica y todo eso, porque eso no va a existir. Vas a padecer necesidad, pero escucha, la necesidad que vas a padecer es por causa de mi nombre, no por causa de enfermedad, no por causa de problemas y discusiones, no, nada de eso. Las calamidades que vas a padecer es por causa de hacer la obra que yo te estoy enviando a hacer. ¿Me entiendes la diferencia? Hay gente que está padeciendo calamidades por enfermedades, por problemas económicos, porque circunstancias difíciles. Esa no es la cruz que Dios te manda a llevar. Ahora, ¿vas a pasar calamidades por dar la palabra de Dios a alguien? Sí. ¿Vas a pasar burlas por enseñarle a alguien que Cristo vive? Sí. Se van a burlar de ti. Tal vez te van a rechazar en el trabajo. Tal vez vas a ser el excluido en el salón, hablando de la escuela. Pero esas calamidades son las que verdaderamente Jesús dijo que teníamos que padecer por causa del nombre de Él, por causa de llevar la palabra de Dios. Este hombre, no sé cómo quedaría. De repente pensaba que Jesús se hospedaba en los mejores hoteles. Jesús le dijo, no me estoy hospedando en los mejores hoteles. La noche me agarra a veces en la hierba, allí donde hay humedad, donde hay zancudos, donde hay bichos picándote a cada momento. Pero yo estoy llevando la palabra. Escucha bien, no hay cosa que tú siembres llevando la palabra que no sea recompensado por Jesús. Todo será recompensado. Hasta un vaso de agua que tú des será recompensado. Recibirás retribución 100 veces más. Dice, 100 veces más de lo que tú sembraste lo vas a recibir. En esta tierra y en el tiempo venidero. No en aquella tierra cuando nosotros seremos transformados que recibiremos las bendiciones. Mentira. Las vas a recibir en esta tierra, en este momento. Cuando tú siembres algo, solamente por causa de llevarle a alguien algo que necesite, la palabra de Dios, tú vas a ser bendecido. Vamos a ver otro ejemplo más y sigamos leyendo. Allí, versículo 59, dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Wow. De repente tú dices, wow, Jesús le respondió muy fuerte. Este hombre Jesús le dijo, ven y sígueme. El hombre le dijo, Señor, sí, pero deja primero que yo entierre a mi padre y luego te voy a seguir. Lo que le estaba diciendo a la persona no es que su padre estaba muerto, no, que su padre ya estaba anciano y que tal vez necesitaba de la ayuda de este hombre, de las atenciones de este hombre. Deja que mi padre en algún momento se muera, lo entierre y luego yo te voy a seguir. Mira lo que es negarse a sí mismo. Muchas de las cosas que Jesús nos está diciendo en cuanto a seguirlo a Él, de negarse a sí mismo, es negarse uno. El primero que le llegó pensaba que esto era pura comodidad y le dijo, Jesús le dijo, niégate a ti mismo, sería negarse a las comodidades que él pensaba que iba a tener. Número 2. Este hombre le sacó la familia. Le dijo, deja primero que yo entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estamos hablando de muertos espiritualmente, no muertos físicamente, como muchas personas a veces lo interpretan y dice, ¿cómo es esto? Jesús mismo lo dijo y por eso la gente piensa que los muertos andan por allí caminando y tocándote los pies y arrastrándote por favor. Las personas que mueren van a Dios, dice la Biblia. Entonces, muchas personas están confundidas con este versículo porque creen que cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, estaba hablando de muertos físicamente. No, está hablando de personas muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente piensa que en la muerte ya ahí acabó todo. Entonces, vamos a venerar a fulanito de tal que murió, hagámosle la mejor concierto y canción, escribámosle la mejor canción, llevémosle las mejores flores. No, ya está muerto, ya no puede ver lo que estás haciendo por esa persona. Tienes que hacerlo en vida, porque ya cuando muerto ya no puede ni siquiera palpar lo que tú estás haciendo. Nada. Entonces, esas son las enseñanzas que la gente piensa y esas personas están muertas espiritualmente.
¿Por qué? Porque el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses nos dice que no tengamos a los que mueren como una causa para entristecernos, más bien alegrémonos, porque ellos serán los primeros que resuciten y después nosotros seremos resucitados con ellos. Eso es lo que dice Pablo a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses pensaban de esta manera. Ay, acabó, todo se murió fulanito de tal. No los tengas por tristeza, tenlo por alegría. ¿Por qué? Porque ellos van a resucitar primero. Aquellos que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero. Jesús le estaba diciendo a este hombre, niégate a ti mismo. No, deja que yo primero me dedique a mi familia, a mis hijos y todo eso, y después te voy a seguir. No, niégate a ti mismo. Jesús también dijo una palabra que tal vez es muy fuerte. Dijo, el que no dejare a padre o madre y viniera en pos de mí no puede ser mi discípulo. Wow, yo tengo que dejar a mi familia para seguirte a ti, Señor. No, no está diciendo que tienes que dejar a tu familia, que tienes que colocar en primer lugar a Jesús. En primer lugar en tu vida no puede ser tu familia, porque si tú colocas a tu familia en primer lugar en tu vida, va a llegar un momento en que tu familia la vas a perder. Pero si tú colocas en primer lugar a Dios en tu hogar, entonces tu hogar va a permanecer firme y tu familia va a permanecer unida y va a permanecer llena de Dios y llena de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace permanecer unida a las familias es Dios. El que hace permanecer unida a la familia es la presencia de Dios en los hogares. Entonces no olvides este principio. Primero es Dios, después tu familia. No primero tu familia y después Dios. Porque si violas este principio, no te va a ir muy bien en el hogar. Vamos a hablar con el tercer ejemplo. Vamos a seguir allí. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No puede sacar excusas para poder seguir a Jesús. Este le dijo, déjame primero que me despida de todos mis familiares, de los que están en mi casa, mis amigos, los que están viviendo allí en mi hogar. Y luego yo vengo y te sigo. Jesús ya conocía el corazón de esta persona. No vengas a hablar de que luego que estás aquí en este momento y colocas tu mano en la siembra, en la cosecha, y estás allí con la cosecha, vas a dejar la cosecha y te vas a ir a atender otras cosas. Eso es mentira. Una vez que estás en la cosecha, allí te dedicas hasta sacar lo último de esa cosecha, porque estás allí. Ninguno que colocando la mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí, dice Jesús. Una vez que estás allí, tienes que echar para adelante, tienes que trabajar fuerte. Tienes que estar allí trabajando en las cosas de Dios. No puedes volver atrás. Personas que han estado en las cosas de Dios y han vuelto atrás. No pueden. Si tú has estado en esa condición de estar con Dios y de repente tu vida se ha echado para atrás, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque ya tú conoces las cosas de Dios. Va a venir condenación sobre tu vida porque ya tú tienes la verdad en tu corazón. Va a venir maldición sobre tu vida. Ten cuidado. Maldición en tus finanzas, en las cosas que tú hagas. Las cosas te van a salir muy mal. ¿Por qué? Porque ya tú conoces la verdad. Ninguno que conociendo la verdad vuelve atrás es digno de Dios. Nadie puede hacer eso. No puedes hacer eso. No puedes conocer la verdad y retrocederte y ir en pos de la mentira que te enseña este mundo. Una vez que estás en la verdad, debes estar allí todo el tiempo. Otro ejemplo lo vemos en la historia del joven rico. Cuando este joven vino a Jesús y le dijo, Jesús le dijo, los mandamientos tú conoces. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven le dijo, ya yo he cumplido todo eso desde mi niñez. Jesús le dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y este joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Te pregunto, ¿qué es negarte a ti mismo? En esta condición de este joven, ¿qué era negarse a sí mismo? Tenía que negarse a las riquezas que tenía.
Tenía que poner a Dios primero, en primer lugar, que sus riquezas. Pero este muchacho era difícil, y esto es lo difícil que vemos hoy en día, porque ¿qué vemos hoy en día? Que las riquezas son las que son nuestro norte y nuestro centro. La mayoría de las personas quieren tener mejores casas, mejores carros, mejor vida social, y todo lo hacen, se esfuerzan tanto por hacer esto y lograr esta tremenda, digamos, responsabilidad para poder llegar hasta acá y tener un hogar lleno de riquezas, cuando olvidan lo principal, que son las riquezas que Dios te ha dado. Ese no es el principio. Ese no es la base fundamental. Si tú quieres sembrar a tus hijos que se esfuercen para hacer riquezas en esta tierra, no. Estás haciendo muy mal. Tal vez sí logren ser muy prósperos en esta tierra, pero lo primero que debes enseñarles a tus hijos es que primero es Dios. Primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios que las riquezas de este mundo entristecen, causan dolor y tristeza. Pero las riquezas que Dios da no causan tristeza. Entonces no olvides el orden de esto. Si tú estás trabajando más bien por las riquezas de esta tierra, estás trabajando mal. Las riquezas injustas, Jesús dijo que las supiésemos utilizar, las riquezas injustas, las riquezas de esta tierra. Ten cuidado con estar trabajando más en tratar de alcanzar mayores beneficios y tratar de tener un próspero como te lo enseña la sociedad, y cada vez que coloca lo que tú quieres allí en medio de una pancarta y ay, sueña con eso, ay, yo ya estoy viendo, me estoy bañando en la piscina y estoy en la riqueza. No es el orden, no es el orden que Jesús quiere para ti. No estoy diciendo que no puedes tener riquezas. Claro que puedes tener riquezas. Puedes tener muchas riquezas, pero tenlas en el orden de Jesús. Primero Jesús que todas las cosas. Niégate a ti mismo. El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Entonces, cuando tú estés enfrente de una tentación, digamos, se te presenta la oportunidad, aquel que está de repente siendo tentado en la pornografía, un ejemplo, y está allí la pornografía y estás solo en tu casa y estás a punto de entrar a ver pornografía. Dime qué es negarte a ti mismo. Dime qué es negarte a ti mismo. Entonces tú vas a entender que para seguir a Jesús debes negarte a ti mismo, debes negarte al placer, al deseo de ver eso. Porque causa placer, claro que causa placer. Es parte de la concupiscencia que está en tu cuerpo. Todos fuimos nacidos en esa concupiscencia. Nuestra carne está allí, jamás se despega de nosotros. Tu carne siempre va a estar allí. Pero Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 8, dijo, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Es por el Espíritu que haces morir las obras de la carne. Pablo nunca dijo que esas cosas de la carne se iban a despegar de nosotros. Ya somos espirituales, somos ángeles, ya me siento con las alas. No, Pablo no dijo eso. Pablo lo que dijo es que aun cuando la carne esté allí, por el Espíritu, o sea, por las cosas espirituales, puedes dominarlas. Puedes dominarlas para que no vivan, para que ellas no reinen en ti. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, bien presenta miembros a Dios, preséntalos como instrumentos de justicia. Eso fue lo que dijo Pablo. Dijo, tienes que morir a ti mismo, tienes que negarte. Eso es negarte. Tienes que morir a tus deseos, a tus placeres, a lo que tú deseas hacer. Seguimos entonces. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice,
fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Segunda de Timoteo 2:3 dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Qué está diciéndole Pablo a los colosenses, a los tesalonicenses y a Timoteo? Le está diciendo que era necesario sufrir, que era necesario sufrir penalidades, que era necesario sufrir agravios, pero ¿por causa de quién? De Cristo. ¿Por causa de quién? De Cristo. Pablo no dijo, sufre penalidades por una enfermedad, sufre penalidades por pobreza, sufre penalidades por problemas que se te presenten en el camino. No. Dijo, sufre penalidades por el servicio a Cristo. Pablo le dijo a los colosenses, yo estoy sufriendo penalidades. Muchas veces naufragio. Me han apedrado muchas veces. Me han golpeado muchas veces. He padecido hambre muchas veces, pero por causa de Cristo. No por causa de la crisis económica, no, por causa de Cristo. Ahí está Pablo hablando. Pedro decía lo mismo. Pedro sufrió agravios, sufrió azotes. Pablo decía, me han azotado, sí. Me han colocado 39 azotes más uno, 40 azotes que eran los destinados en el pueblo judío sobre una persona. Pablo lo sufrió, ¿sabes cuántas veces? Más de 3 veces. Ahí estaba Pablo sufriendo azotes. ¿Por causa de una enfermedad? No. ¿Por causa de pobreza? No. Por causa de Cristo. Eso es negarse a sí mismo. El que quiera seguir a mí, está hablando Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, cuando tú te levantes, entonces tomas la cruz de Jesús, te niegas a ti mismo y digo, yo voy a negarme a mis placeres, a mis comodidades. Tal vez estás en un proyecto y tú tienes que trabajar más en un empleo que trabajar en Dios. Entonces ese empleo te está robando el turno de Dios, el orden. ¿Le pediste a Dios un empleo? Bien, te lo dio. Entonces ya no tienes tiempo para buscar a Dios. Ese empleo te está robando el orden. Primero es Dios. Tarde o temprano te lo va a quitar. Tarde o temprano lo vas a perder. ¿Dónde está tu búsqueda con Dios? Te arrodillaste, gemiste 1 hora delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios un empleo y Dios te lo dio. Y te olvidaste cuando Dios te lo dio. Otro ejemplo, pediste, te arrodillaste por salud, estabas enfermo de algo, de una enfermedad, Dios te sanó y ya dejaste de buscar a Dios. ¿Quién te enseñó ese orden? ¿En dónde está escrito ese orden? ¿En dónde lo aprendiste? Eso no es negarte a ti mismo. Cuando tú vayas y tú estés y el pecado esté frente a ti, llámele cualquier mentira, pero estás a punto. ¿Sabes qué es negarte a ti mismo? No voy a mentir, porque hoy tomo mi cruz y sigo a Jesús. Estás a punto de pecar en algo que se te presentó en el momento, de serle infiel a Dios, y tú dices que es negarte a ti mismo. El que quiera seguir a Cristo debe negarse a sí mismo. Entonces yo me niego a ese placer, a ese deseo, por seguir a Dios. Eso es negarse a sí mismo. Esa es la cruz que tienes que llevar. Sufre penalidades, pero como buen soldado de Jesús. Hay otras cosas que en verdad no tienes que sufrir. Quiero que cierres tus ojos. Haz una oración conmigo. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, en este momento, porque reconozco, Señor, que muchas veces no he tomado la cruz. La cruz que tengo que llevar, Señor, que es el sacrificio de poder ser tu hijo, de caminar y hablar tu palabra, de estar en las tentaciones y poder vencerlas, porque me tengo que negar a mí mismo para no caer en esas tentaciones.
Perdóname, Señor. Perdóname porque muchas veces he colocado a mi familia en primer lugar. Muchas veces he colocado el deseo de poder alcanzar dinero, de poder encontrar un trabajo en primer lugar que colocarte a ti. Muchas veces, Señor, por salir del paso, he caído en negocios que a ti no te agradaban, por no negarme a mí mismo, sino ceder a los placeres de esta vida. Muchas veces he visto cosas que no tenía que ver, Señor, por simplemente no negarme a mí mismo, sino ceder a los deseos. Y vi, oí, hablé cosas que no tenía que decir. Perdóname, Señor. Quiero entender esto. Quiero entender que tengo que negarme a mí mismo. Hoy me niego a mis deseos, a mis pasiones. Hoy tomo mi cruz cada día y decido seguir. Decido seguir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Que esta palabra haya quedado en el corazón de ustedes. Negarse a sí mismo es el primer punto que tienes que hacer para seguir a Jesús. Canceló todo deber que condenaba mi ser. Este signo maravilloso de la cruz, preciosa cruz.